Vieja, haz tu vida. Deja la nuestra en paz. Mi hijo gritó eso en plena calle frente a los vecinos. El eco de su voz se estrelló contra las paredes como una bofetada. Yo me quedé ahí con la mano aferrada a la correa de mi bolsa floreada, la misma que cosí hace 15 años. No lloré, pero mis ojos dijeron todo. Dijeron que algo en mí acababa de morir. 3 días después, él recibió una carta certificada. Cuando la abrió, el color se le fue del rostro. Yo ya estaba lejos, cruzando fronteras. Antes de irme le dejé una nota que le quitó el suelo bajo los pies. Y si tú te preguntas cómo una madre puede llegar a ese punto, cómo una mujer de 68 años decide desaparecer de la vida de su propio hijo, entonces quédate conmigo. Porque esta historia no trata de una víctima. Es la historia de una mujer que un día decidió dejar de rogar amor y empezó a recuperar su dignidad. Me llamo Elvira Navarro, y para que entiendas ese momento, yo parada en la banqueta, escuchando a mi único hijo gritarme como si fuera un mueble viejo que estorba, tengo que volver atrás. Desde niña aprendí a coser. Mi madre, doña Aurelia, me enseñó a dar puntadas finas, a transformar lo que otros tiraban en algo bonito. Cuando mi esposo Álvaro murió en un accidente de moto, yo tenía 32 años y mi hijo Ramiro apenas 6. Recuerdo el olor a flores marchitas en el velorio, el murmullo de las condolencias y la sensación de que el mundo se me derrumbaba encima. Pero decidí no ser una pobrecita viuda. Decidí ser fuerte. Puse la vieja máquina de coser de mi madre en la sala y empecé a trabajar para afuera. Uniformes, vestidos, arreglos. Cosemos hasta que la vista se me nublaba y las manos me dolían. Ramiro hacía su tarea en la misma mesa donde yo cortaba tela. A veces cenábamos arroz con huevo, pero nunca faltó conversación ni cariño. Le decía: hijo, no tenemos mucho, pero lo que tenemos es nuestro, y la dignidad no se vende. Con los años la costura creció. Abrí un pequeño taller y contraté a 2 muchachas. No era lujo, pero vivíamos tranquilos. Soñaba con verlo graduado con ese birrete que yo nunca tuve. Cuando pasó el examen para estudiar administración, lloré tanto que mojé el papel de la aceptación. La universidad era privada, carísima. Pero yo tenía un apartamento que mi madre me había dejado. Lo vendí. Usé cada peso para pagarle la carrera. Me mudé a un departamento en renta con el corazón hinchado de orgullo. Mi hijo sería alguien. Y lo fue. Ramiro se graduó, consiguió trabajo en una empresa de logística. Ganaba bien, seguía viviendo conmigo. Me llevaba al cine, me llamaba mi reina. Todavía puedo oír su voz aquella tarde: mamá, todo lo que soy se lo debo a usted. Guardé esas palabras como quien guarda un anillo de oro. Pero luego llegó María Fernanda. Entró a su vida como un viento que arrasa todo. Bonita, sí, no lo niego. Siempre impecable, uñas perfectas, perfume caro, gerente de una tienda de cosméticos. El día que Ramiro me la presentó quise ser amable. Preparé mi mejor pastel de pollo, puse la mantelería de crochet que yo misma tejí. Ella apenas probó bocado. Ah, Ramiro me contó que usted cose. ¡Qué curioso! El tono no era de halago, era de burla. Tragué saliva y sonreí. Era la novia de mi hijo, no quería problemas. Se casaron 2 años después. Ella insistió en una boda elegante con banquete y vestido importado. Yo pagué la mitad, 18,000 pesos que me costaron meses de trabajo. Lo hice con gusto, porque eso hacen las madres, dan. Pero después del matrimonio, todo cambió. Poco a poco, pero cambió. Las llamadas se volvieron frías. Si quería visitarlos, siempre había una excusa. Hoy no. Elvira, la casa está hecha un desastre. Estamos cansados. La nena está dormida. Ramiro dejó de llamarme mamá. Ahora me decía Elvira como si mi nombre pesara menos que su vergüenza. Luego nació mi nieta Luciana, la criatura más hermosa que vi en mi vida, con los mismos ojos marrones que su padre. Quise estar en el hospital a ayudar, pero María Fernanda dijo que su madre se quedaría, que no había espacio para mí. Tragué mi orgullo y esperé. 3 semanas después, pude sostener a Luciana por primera vez. Le prometí en silencio que sería la mejor abuela del mundo.
pero no me dejaron. Las visitas se volvieron asunto de agenda. Tenía que llamar, confirmar hora, y aún así a veces llegaba y escuchaba desde la puerta: dile que Luciana está dormida o está de mal humor, y la puerta no se abría. Una tarde, la misma en la que Ramiro me gritó frente a los vecinos, supe que la herida ya no sanaría. El sol caía entre los cables del vecindario, las sombras se alargaban. El viento olía a tierra caliente y tortilla recién hecha. Me quedé parada frente a él, sin responder. Solo lo miré. 3 días después, cuando abrió la carta, entendió que mi silencio fue mi venganza más grande. Dentro había una sola hoja escrita con mi letra fina: ya no busques a quien siempre estuvo contigo, porque cuando te des cuenta ya será tarde. Y me fui, porque a veces el amor también se cose con hilo de despedida. Volví a casa con el corazón apretado, abrazando la muñeca de trapo que había cosido para mi nieta. Una muñeca que nunca logré entregarle. Pero lo peor aún no había llegado. Y fue justamente ese peor lo que me llevó a aquel día en la acera, escuchando a mi hijo humillarme delante de todos. Para que entiendas la magnitud del golpe, tengo que contarte lo que pasó antes. Tengo que hablarte del dinero. Dicen que las apariencias engañan. Quien me veía entonces pensaba que era solo una mujer de 68 años, jubilada, viviendo tranquila, en una casita rentada en un barrio de los tantos de la Ciudad de México. De fuera, parecía una abuela más de las que riegan sus plantas y miran telenovelas por las tardes. Pero por dentro, cargaba una historia que pesaba como costales de cemento. Construí mi vida sola. Y cuando digo sola, lo digo de verdad. Después de que Álvaro, mi esposo, murió en aquel accidente de moto, no hubo quien me sostuviera. Ni familia, ni gobierno, ni caridad. Solo quedamos yo, mi vieja máquina de coser, y la certeza de que mi hijo debía crecer con dignidad. Recuerdo el primer año sin él. Me levantaba a las 5, preparaba café de olla y pan duro, despertaba a Ramiro, lo vestía con el uniforme que yo misma cosía porque comprarlo era un lujo, y lo llevaba de la mano hasta la escuela. Luego corría de regreso a casa, me sentaba frente a la máquina y no paraba hasta que el sol se metía detrás de los cerros. Cuando él dormía, yo seguía. Noches enteras con la aguja pinchándome los dedos, la espalda curvada, los ojos ardiendo de cansancio. Pero cada puntada era una promesa. Mi hijo tendrá una vida mejor. Él estudiará. Él será alguien. Con el tiempo la costura creció. Renté un localito de 40 metros cuadrados y contraté a 2 mujeres maravillosas, Rosaura y Mariela. Hacíamos uniformes escolares, vestidos de fiesta, conjuntos para las tiendas del barrio. No era un imperio, pero daba para mantener 3 familias. Ramiro creció entre rollos de tela y el zumbido constante de las máquinas. Por las noches me sentaba en su cama y le contaba historias. No cuentos de hadas, sino de lucha. Le hablaba de mi padre albañil, toda su vida, que jamás robó un ladrillo. De mi madre, que crió 5 hijos lavando ropa ajena. Quería que entendiera el valor de las cosas. Y parecía hacerlo. Me abrazaba antes de dormir. Y cuando enfermaba me decía: mamá, usted es la mejor cocinera del mundo. Tonterías, sí, pero para mí eran mi tesoro. Durante su adolescencia siguió siendo un buen hijo. Estudiaba, sacaba buenas notas, me ayudaba en casa. Yo estaba tan orgullosa que mostraba su boletín a cualquiera que me escuchara. Mira, mi hijo sacó 9 en matemáticas. Era esa clase de madre que cree que su hijo no tiene defectos. Luego llegó la universidad. Ramiro soñaba con estudiar administración, con trabajar en una gran empresa, con usar traje y tener una oficina. Lo apoyé como pude. Compré guías carísimas. Y cuando salió el resultado, nunca olvidaré ese día, entró corriendo a casa con el papel en la mano. Mamá, pasé. Nos abrazamos llorando, riendo como 2 niños. Llamé a Rosaura y Mariela. Vinieron con pastel y refresco. Celebramos hasta tarde. Fue uno de los días más felices de mi vida. Pero después llegó la realidad. La universidad era privada. La mensualidad carísima. Hice cuentas: 4 años, materiales, transporte, comida.
En total, casi 180,000 pesos. No tenía esa cantidad. Mi taller daba para vivir, no para ahorrar tanto. Pasé días pensando mirando a Ramiro, viendo su ilusión. Y entonces pensé en el departamento que mi madre me había dejado al morir. 2 cuartos sencillos pero en buena zona. Valía lo justo, lo vendí. Cuando se lo conté, me rogó que no lo hiciera. Mamá no. Va a quedarse sin nada. Le tomé la mano y le dije, este departamento está hecho de ladrillos, hijo, pero tú estás hecho de sueños, y los sueños valen más. Lloró. Yo también. Pero la decisión ya estaba tomada. Vendí el departamento, pagué toda la carrera por adelantado, conseguí un descuento y guardé un pequeño resto para emergencias. Me mudé a una casita rentada de 3 cuartos con un patio de tierra y un árbol de guayabo que aún da fruto cada verano. Ramiro se graduó. La ceremonia fue en un gimnasio enorme lleno de familias. Fui sola sentada al fondo. Cuando lo vi subir al escenario con toga negra y sonrisa amplia, supe que todo había valido la pena. Cada noche sin dormir, cada dedo herido, cada deuda. Todo. Consiguió trabajo rápido en una empresa de logística. Primero como asistente, luego ascendido. Ganaba bien. Compró un auto usado, un Nissan blanco. Seguía viviendo conmigo. Ayudaba con el alquiler, hacía las compras. Teníamos una rutina sencilla, íbamos al cine cada mes. Él elegía películas de acción, yo prefería las comedias, y siempre cedíamos uno al otro. Después comíamos tacos en la esquina riéndonos. Pequeñas cosas, pero que me llenaban el alma. Me llamaba mi reina. Decía que algún día me compraría una casa, que me llevaría al mar, que cuidaría de mí cuando fuera viejita. Y yo le creí con todo el corazón, hasta que conoció a María Fernanda. Fue en un asado con amigos del trabajo, y desde ese momento supe que mi historia de amor más grande estaba a punto de romperse. Esa noche Ramiro regresó a casa con una luz distinta en los ojos. Mamá conocía a una chica increíble, me dijo, y su voz tenía ese temblor alegre de quien aún no sabe lo que el destino le prepara. Sonreí. Increíble, repetí para mis adentros. Bonita, inteligente, llena de planes según él. Y yo quise creer que al fin la vida le sonreía. Mi hijo merecía amar, merecía ser amado. Lo único que deseaba era conocerla. Pero fue justo ahí cuando sentí el primer nudo en la garganta. La primera vez que María Fernanda vino a casa, me esmeré como si fuera una visita del cielo. Limpié cada rincón hasta que los mosaicos del piso reflejaban la luz. Preparé pastel de pollo arroz al horno y un flan de leche con caramelo dorado. Puse el mantel de ganchillo que había tejido con mis propias manos, el blanco con flores celestes. En el jarrón, flores frescas. Y me perfumé con un toque de jazmín, ese que guardaba para las ocasiones especiales. Cuando entró, noté cómo sus ojos recorrieron la casa con ese vistazo rápido calculador que pesa sin parecer que lo hace. Era hermosa, no voy a negarlo, cabello. Lacio, peinado perfecto, maquillaje de revista, tacones altísimos para un almuerzo de domingo. Me dio la mano con apenas la punta de los dedos, como quien teme mancharse, y dijo: «Hola, Elvira, mucho gusto». «No me diga señora, dime». Elvira, contesté sonriendo. Nos sentamos a comer. Le conté que la receta de la tarta era de mi abuela. Ella cortó un pedacito diminuto, lo empujó con el tenedor y sonrió sin mirarme. «Ah, qué lindo. Ramiro me dijo que usted cose. Debe ser agotador, ¿no?» El tono no traía empatía, traía condescendencia. Durante todo el almuerzo apenas comió. Revisaba el celular entre bocado y bocado. Ramiro, nervioso, intentaba mantener la charla viva, pero ella respondía con monosílabos. Cuando se fueron, lavé los platos en silencio, sintiendo el corazón oprimido, intentando convencerme de que solo estaba nerviosa, que la próxima vez sería diferente. Pero no lo fue. A cada encuentro me quedaba más claro que María Fernanda me veía como un estorbo, alguien del pasado. Y lo más triste fue ver cómo Ramiro empezaba a cambiar también. Dejó de llamarme mamá. Empezó a decirme Elvira. Pequeño detalle, sí, pero dolía como aguja clavada bajo la piel. Ya no me contaba cómo le iba en el trabajo. Ya no preguntaba por mi día.
Intenté no darle importancia, es una etapa, pensé. Está enamorado, ya volverá a ser el de antes. Pero no volvió. Después vino la boda. Y ahí empezó el verdadero infierno. Fue una boda elegante con lámparas de cristal y mesas cubiertas de flores blancas y doradas. Todo brillaba menos yo. Llevé mi vestido azul marino, el único que tenía, y unos zapatos que me apretaban, pero fui feliz. Mi hijo se casaba, empezaba una nueva vida. ¿Qué más podía pedir una madre? María Fernanda desfiló por la iglesia con un vestido importado que costó 12,000 pesos, según ella misma comentó, como quien presume un trofeo. El pastel tenía 5 pisos, el banquete servía salmón y camarones, cosas que en mi vida había probado. Y yo pagué la mitad, 18,000 pesos salidos de años de puntadas y remiendos de noches sin sueño. Pero lo di, porque eso hacen las madres, dan. Ese día ella apenas me dirigió una mirada. Abrazó largamente a sus padres, se tomó 1000 fotos con sus amigas, y conmigo apenas un saludo frío y una sonrisa de esquina. Ramiro quiso incluirme, me llamó para una foto. Pero cuando me acerqué, ella suspiró con fastidio. Rodrigo, luego tomamos una contigo, sí, ahora queremos una de los dos. Y él asintió. Me quedé parada sosteniendo mi bolso con el alma partida. Pero aplaudí, sonreí. Porque ese día no era mío, era de ellos. Después del matrimonio se mudaron a un departamento nuevo en Coyoacán, 2 habitaciones, balcón, asador, alberca en el condominio. Un sitio bonito, demasiado bonito para alguien como yo, pensé. El primer día me llamó: mamá, ven a conocer nuestra casa. Me emocioné. Preparé un pastel de zanahoria y lo llevé a un tibio envuelto en papel aluminio. Toqué el timbre. Ella abrió en bata con cara de sueño. Ah, Elvira. Ramiro no te avisó que saldríamos hoy, dijo arqueando una ceja. Pero él me llamó ayer para venir, contesté desconcertada. Suspiró. Cambió el plan. Hoy no se puede. Ramiro apareció detrás de ella incómodo. Perdón, mamá. Olvidé que habíamos quedado de comer con mis suegros. Apreté el pastel contra el pecho como si así pudiera contener el temblor. Está bien, dije despacio. Solo quería dejarles esto. Ella lo tomó sin mirarme ni gracias, dijo. Cerró la puerta. El pasillo olía a desinfectante y soledad. Caminé de regreso con un nudo en la garganta que no se disolvió más. Desde entonces las visitas se convirtieron en citas que había que agendar. Ya no podía decir voy a pasar un ratito. Tenía que llamar, preguntar, confirmar, como si fuera una extraña. Y aún así, la mayoría de las veces había excusas. Hoy la casa está hecha un desastre. Ramiro está cansado. Mejor otro día. Otro día que nunca llegaba. Empecé a sentirme como una prenda vieja guardada en el fondo del armario. No sirve, pero tampoco se tira. Hasta que llegó Luciana. Cuando María Fernanda quedó embarazada, creí que el cielo se abría. Sería abuela. Haría ropita, contaría cuentos, llenaría de besos a esa criatura. Empecé a tejer mantas, a coser trajecitos de algodón y gorros diminutos. Guardé todo en una caja forrada con papel rosa esperando el día de entregarla. Pero cuando nació la bebé, no pude estar ahí. Ella misma lo dejó claro. Mi mamá se quedará conmigo en el hospital, Elvira. No hace falta más gente. ¿Tú entiendes, verdad? Dije que sí, pero por dentro me rompí. 3 semanas después, al fin me dejaron ver a mi nieta. Fui con la caja en los brazos, el corazón acelerado. María Fernanda abrió la puerta, tomó el regalo sin mirarlo y dijo con voz baja: está dormida. Mejor no la cargues, no sea que se despierte. Y ahí, frente a esa cuna invisible, detrás de la puerta cerrada, comprendí que a veces el amor también tiene límites. Me quedé sentada en el sofá mirando la puerta del cuarto, imaginando a mi nieta dormida del otro lado. Esperé casi 1 hora. No sé si Luciana realmente dormía o si simplemente no querían que la viera. Volví a casa sin haberla tocado, sin sentir el calor de su piel. Desde entonces las visitas se volvieron algo medido, vigilado, como si mi presencia fuera una amenaza. Cada vez que llamaba para preguntar si podía verla, María Fernanda tenía una excusa preparada. Está con fiebre. Hoy está muy inquieta. Está en casa de mi mamá. Cuando por fin me dejaban ir, eran apenas 30 minutos.
30 minutos con ella de pie, brazos cruzados, observando cada gesto mío, como si temiera que yo contaminara el aire. Una vez llevé una muñeca de trapo que había cosido durante 2 noches seguidas. Tenía cabello de estambre amarillo, un vestidito azul con flores bordadas y zapatitos rojos. Luciana, con sus 2 años, la abrazó con tanta alegría que me hizo llorar. Pero en la siguiente visita no la vi por ningún lado. ¿Dónde está la muñequita que le regalé?, pregunté con una sonrisa forzada. María Fernanda se encogió de hombros. Ya se aburrió. La donamos a una institución, como si fuera basura. Me mordí la lengua para no decir nada. Esa noche lloré tanto que el almohadón amaneció empapado. Ramiro no decía nada. Estaba ahí presente, pero ausente. Cada vez que intentaba hablarle me interrumpía. Mamá, María Fernanda tiene razón. Tienes que entender que ahora tenemos nuestra propia vida. Por lo menos aún me decía mamá. Pero el tono era de hielo. No había ternura, solo distancia. Me sentía invisible. Llegó el cumpleaños de Luciana. Cumplía 4 años. Esperé la invitación con el corazón ilusionado. Pasaron los días y nada. Una semana antes lo llamé hijo. ¿A qué hora es la fiesta de Luciana? Quiero comprarle un regalo bonito. Hubo silencio. Luego su voz vacía. Mamá, será algo pequeño, solo con sus compañeritos del colegio nada más. No fui invitada al cumpleaños de mi propia nieta. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina mirando el vacío. El horno despedía el aroma dulce del pan de elote, pero no olía a nada para mí. No sentía nada, solo un hueco enorme creciendo por dentro. 3 días después vi las fotos en Facebook. La fiesta fue en un salón infantil con castillos inflables, piscina de pelotas y decoración de Frozen. 50 personas, los padres de María Fernanda sonrientes, los amigos de Ramiro riendo frente al pastel. Y yo ausente. Ese día algo dentro de mí se agrietó. No se rompió todavía, pero supe que no era olvido, era deliberado. Ella estaba borrándome de la vida de mi hijo y él lo estaba permitiendo. Intenté hablar con él. Lo cité en un centro comercial porque ya no podía ir a su casa sin cita previa. Nos sentamos en la zona de comidas con un café que sabía a agua y le dije, hijo, siento que ya no quieren que forme parte de sus vidas. Él bajó la mirada. No es eso, mamá. Es que María Fernanda piensa que te metes mucho, que opinas demasiado. Interferir, susurré. Si casi no los veo. No grité, no reclamé. Solo pregunté con la voz temblando, ¿y tú qué piensas? Su silencio fue la respuesta. En ese silencio entendí que había elegido su lado. Regresé a casa con una certeza amarga: había perdido a mi hijo. No sabía si algún día lo recuperaría, pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. 3 meses después, tocaron a mi puerta. Era sábado, el sol caía fuerte sobre las macetas del patio. Estaba regando mis plantas cuando escuché el timbre. Abrí el portón y casi no creí lo que veía: Ramiro y María Fernanda bien vestidos, sonriendo. Él traía una bolsa de panadería. Trajimos pan de queso, mamá, del que te gusta, dijo, como si nada hubiera pasado. Hacía meses que no venían. Ahora aparecían así con sonrisas y pan tibio. Algo no cuadraba, pero los dejé entrar. Preparé café, puse los panes en un plato y nos sentamos en la mesa de la cocina. María Fernanda, extrañamente amable, miró alrededor. Qué acogedora su casa, Elvira. Siente el aroma del café. Estas cosas sencillas son las que se olvidan de valorar, ¿verdad? Nunca antes había dicho algo amable sobre mi casa. Y ahora, ese tono azucarado me revolvía el estómago. Ramiro comió 2 panes, bebió café y habló de trivialidades: el trabajo, el clima, Luciana. Pero yo vi cuando ella le dio un codazo sutil, casi imperceptible. Él tragó saliva, me miró con una sonrisa tensa y dijo: mamá, en realidad venimos a hablar de algo contigo. El aire en la cocina se espesó. Dime, hijo, susurré. Intercambió una mirada con María Fernanda y ella le respondió con esa sonrisa fría de quien sabe el guión de memoria. Es que surgió una oportunidad increíble, mamá.
Un amigo de la empresa abrió una franquicia de azaí y está buscando socios. Es un negocio seguro, ya tiene 3 tiendas y quiere expandirse. Guardé silencio. Él continuó. El problema es que la inversión inicial es de 95,000 pesos. Estamos juntando, pero todavía nos falta. Pensamos. Si tú podrías prestárnoslo. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Ese dinero era mi todo. Mi seguridad, mis años de ahorro, los trabajos extras, las telas vendidas, las noches sin dormir. Era mi colchón contra la soledad y la vejez. Hijo, es mucho dinero, dije despacio. Lo sé, mamá, pero sería un préstamo. En 6 meses te devolvemos 105,000. 5,000 de ganancia. Hacemos un contrato todo formal. María Fernanda se inclinó hacia adelante con esa sonrisa que no tocaba sus ojos. Elvira, jamás te pediríamos algo así si no fuera una oportunidad real. Confiamos en Ramiro. Y tú no confías en tu propio hijo. Ahí estaba la trampa. Porque si decía que no sería la madre cruel la que no cree en su hijo. La egoísta que prefiere ver su dinero quieto en el banco antes que ayudar a la familia. Y en ese momento, mientras el café se enfriaba sobre la mesa, supe que estaban a punto de probar hasta dónde llegaba mi amor o mi dignidad. Miré a Ramiro, mi hijo, el niño que crié sola, al que alimenté, vestí, y por quien vendí el único techo que tenía para pagarle la universidad. Lo miré a los ojos. Y no reconocí al hombre frente a mí, pero detrás de esa mirada ajena, todavía podía ver al pequeño de 6 años que una vez lloró en mi regazo el día que enterramos a su padre. Déjame pensarlo, hijo, dije con la voz apenas audible. María Fernanda frunció el ceño. Pensarlo, Elvira. La oportunidad es ahora. Si la dejamos pasar, otro entra en nuestro lugar. Ramiro apretó su mano como pidiéndole calma, pero luego me miró con esos ojos que siempre me desarmaban. Mamá no te lo pediría si no fuera importante. Siempre dijiste que querías verme triunfar. Esta es mi oportunidad. Respiré hondo y cometí el peor error de mi vida. Está bien, te lo presto. El rostro de María Fernanda se iluminó en una sonrisa victoriosa, casi satisfecha. El de mi hijo, más contenido, mostraba alivio. Se levantó, me abrazó fuerte. Gracias, mamá. No te vas a arrepentir, te lo prometo. 3 días después transferí los 95,000 pesos a su cuenta. Hicimos un contrato simple. Lo redactó y lo imprimió María Fernanda, préstamo de 95,000 pesos a devolver en 6 meses con un interés del 10%, totalizando 105,000. Firmamos los 3. Guardé el papel en la gaveta del mueble de mi sala. Sentí un nudo en el pecho, pero lo ignoré. Los 2 primeros meses todo parecía bien. Ramiro llamaba una vez por semana. ¿Cómo estás, mamá? Incluso María Fernanda me mandó una foto de Luciana por WhatsApp. Yo respondí con corazones, intentando no sonar ansiosa, como si aún creyera que algo se podía recomponer. Pero al 3er mes las llamadas se volvieron escasas. Cuando lo llamaba él, contestaba apurado: mamá, estoy en el trabajo, te marco luego. Nunca lo hacía. En el 4.º mes, la inquietud me empezó a roer por dentro. No por el dinero todavía, sino por la distancia. Era como si después de conseguir lo que querían, yo hubiera vuelto a ser un fantasma. Llegó el 6.º mes, la fecha del pago. Esperé. No reclamé enseguida. 1 semana. 2. 15 días. Entonces llamé. Hijo, ya pasaron 6 meses del préstamo. Silencio. Mamá, el negocio va bien, pero aún no hay ganancias. Necesitamos más tiempo. ¿Cuánto? No sé. Unos 3 meses, tal vez. Tragué saliva. 3 meses se volvieron 6. 6 se volvieron 8. Cada vez que preguntaba él tenía una excusa nueva. La franquicia está ajustándose. Invertimos en una remodelación. Ya casi, mamá. Y cuando le preguntaba a María Fernanda, su tono era un puñal envuelto en seda. Elvira está siendo muy ansiosa. Los negocios no dan fruto de la noche a la mañana. Relájese, relájese, con mi dinero, con mi seguridad, con mis años. Pero lo peor aún estaba por llegar.
8 meses después del préstamo, me enteré de algo que me hizo caer de rodillas en el suelo de mi cocina. Estaba en el tianguis comprando verduras cuando doña Concepción, mi vecina, se acercó. Elvira, vi a tu hijo el otro día. ¿Qué carro más bonito compró? Un Corolla nuevo negro reluciente. Sentí el cuerpo helarse. Volví a casa temblando. Entré al Facebook, esa cuenta que apenas usaba para ver fotos de mi nieta. Y ahí estaba. Una foto de Ramiro sonriente apoyado en su Corolla nuevo con la frase «Nuevo logro». Dios es fiel. Busqué el precio, 78,000 pesos. Habían comprado el carro con mi dinero. Me faltó el aire. Me senté en el suelo, la espalda contra la pared, dejando que las lágrimas me recorrieran la cara. Porque no se trataba solo del dinero. Era la traición. Era haberme mentido mirándome a los ojos. Era que él supiera que yo había vendido mi casa para pagarle su futuro y aún así me robara el mío. Al día siguiente lo llamé. Esta vez no iba a callar. Atendió con tono cansado. ¿Qué pasa, mamá? Vi la foto del coche. Silencio. ¿Y qué? ¿Y qué? Repetí temblando. Me debes 95,000 pesos. ¿Cómo puedes comprarte un coche de casi 80,000? El coche está financiado y lo que haga con mi dinero es problema mío. Su dinero. No. Era mío. Lo sabía. Hijo, prometiste devolverlo en 6 meses. Lo haré, deja de presionarme. Pareces una usurera. Usurera. Mi propio hijo me llamó usurera. Colgué. El silencio en la cocina era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Solo el tic-tac del reloj acompañaba la herida abierta dentro de mí. Ahí comprendí que ya no era solo desamor. Era crueldad. Pasé 3 días sin poder comer. El estómago revuelto, la cabeza pesada, el alma hecha trizas. Miraba el techo por las noches y repasaba cada sacrificio, cada puntada, cada madrugada en vela para darle lo mejor. Y ahora me llamaba usurera. Pensé que llamaría, que se disculparía, que diría algo. Pero el teléfono nunca sonó. 1 semana. 2. 3. Nada. Hasta que un sábado me levanté y decidí ir. No llamé. No avisé. Toméme el autobús hasta Coyoacán, bajé frente a su edificio con el corazón latiendo desordenado. No sabía qué iba a decir, solo que necesitaba mirar a mi hijo a los ojos y entender en qué momento lo perdí. El portero me reconoció. Buenas tardes, doña Elvira. ¿Va a ver al joven Ramiro? Forcé una sonrisa. Sí, voy a visitarlo. Marcó al departamento. Esperó. Nadie contestó. Qué raro, su coche está en el estacionamiento, dijo. Intentó de nuevo. Nada. Déjeme subir, por favor, le pedí con la voz baja cargada de ese temblor que precede a las tormentas. Y en ese instante, con el sol golpeando los ventanales del edificio y el viento cálido, levantando polvo del jardín, presentí sin saberlo todavía que lo que encontraría detrás de esa puerta sería mucho peor que una deuda. Soy su madre. El portero dudó unos segundos, pero al final me dejó pasar. Subí en el ascensor con las piernas temblando. Cuando llegué frente a la puerta del departamento 504, respiré hondo y toqué el timbre. Desde dentro se oían risas, la televisión, el sonido de platos. Toqué otra vez. La puerta se abrió y apareció María Fernanda con un moletón gris y el cabello recogido en un chongo desordenado. Al verme, su expresión cambió de inmediato. ¿Qué haces aquí? Elvira preguntó con frialdad. Vine a hablar con Ramiro. Está ocupado. Solo 5 minutos, respondí. Suspiró, rodando los ojos. Ramiro gritó hacia el pasillo. Tu madre está aquí, tu madre no, mi suegra. Sonaba más a molestia que a respeto. Ramiro apareció con short y camiseta, cara de recién despertado. Mamá, debiste avisar que venías. Lo sé, hijo, pero tenemos que hablar. Se miraron entre ellos. Ella cruzó los brazos apoyándose en el marco, observándome como si yo fuera una intrusa. No me invitó a entrar. Nos quedamos los 3 en la puerta como si yo fuera una vendedora cualquiera. Hijo, dije despacio, quiero saber qué pasa con el dinero. Ya han pasado más de 8 meses. Dijiste que lo devolverías en 6.
Ramiro bufó. Ya te lo expliqué. El negocio sigue en marcha. No puedo sacar dinero ahora. Pero compraste un coche. Ya te dije que fue financiado. Ramiro, te presté todo lo que tenía. Necesito ese dinero. Tengo cuentas, hijo. María Fernanda me interrumpió con una sonrisa amarga. Elvira, nosotros también tenemos cuentas. Tenemos una hija. Sabes, criar a una niña no es gratis. Escuela, ropa, médicos. Deberías dejar de pensar solo en ti. Solo en mí. Sentí una ola de calor recorrerme el cuerpo. El cuerpo. No pienso solo en mí, María Fernanda. Solo quiero lo que es mío. Lo que es tuyo, rió con sarcasmo. Le prestaste a tu hijo, no fue un regalo, no fue inversión, fue préstamo. Y lo devolveremos cuando se pueda. Pero venir a cobrar todo el tiempo, eso sí es vergonzoso, vergonzoso. La miré. Luego miré a Ramiro. Esperaba que hablara, que me defendiera, que recordara todo lo que hice por él. Pero solo bajó la mirada, y en ese silencio supe que algo dentro de mí se quebraba sin remedio. Está bien, dije con voz trémula. Perdón por molestar. Me di la vuelta. La puerta se cerró detrás de mí antes de que llegara al elevador. Bajé despacio. Salí del edificio. Caminé hasta la parada del autobús con el sol ardiéndome en la cabeza. Me senté en el banco sola. Fue entonces cuando lo comprendí. Ya no era su madre. Era solo una acreedora. Un número en un papel. 3 días después ocurrió lo peor. Era jueves. Estaba barriendo la banqueta de mi casa cuando vi a Luciana jugando en la calle con otros niños. Mi corazón dio un salto. Hacía meses que no la veía tan cerca. Estaba más grande, con el cabello más largo, un vestido rosa con unicornios. Dejé la escoba y corrí hacia ella. Luciana, mi amor. Me miró con timidez, luego sonrió. Hola, abuela. Me arrodillé y tomé sus manitas. ¿Cómo estás, mi vida? Te extrañé tanto. Ella me abrazó, y en ese abrazo creí sentir que todavía había algo de amor, una hebra de vínculo que el tiempo no había podido romper, hasta que escuché su voz. Luciana, ven acá. Ramiro y María Fernanda caminaban por la acera. Él con el rostro duro, ella con su habitual gesto de fastidio. Luciana soltó mis manos y corrió hacia ellos. Ramiro la tomó de la mano y me miró. Mamá, ya hablamos de esto. No puedes seguir apareciendo así de la nada para ver a Luciana. Apareciendo, ella estaba jugando en la calle. Solo la saludé. María Fernanda intervino tajante. Elvira, no respetas los límites. Si quieres verla, tienes que avisar antes. Los vecinos comenzaron a asomarse. Doña Concepción desde su ventana. Don Mauro dejó de lavar su coche. Sentí la vergüenza subirme al rostro como fuego. Solo quería ver a mi nieta, dije, la voz quebrada. Tu nieta, respondió ella con desdén. ¿Crees que por ser abuela puedes hacer lo que quieras? Luciana es nuestra hija, nuestra responsabilidad. Nosotros decidimos cuándo la ves y cuándo no. Parpadeé conteniendo las lágrimas. Ramiro, di algo. Él me miró, pero esa mirada ya no era la de mi hijo, era la de un extraño. Y entonces dijo, vieja, haz tu vida. Deja la nuestra en paz. El mundo se detuvo. Los niños dejaron de jugar. Los vecinos guardaron silencio. Hasta el viento pareció detenerse. Vieja. Mi hijo me había llamado vieja. Me quedé inmóvil con la mano aún aferrada a la correa de mi bolsa floreada, la que cosí hace años, ya gastada, descolorida. No lloré. Pero mis ojos dijeron todo. Dijeron que algo dentro de mí acababa de morir. Ramiro cargó a Luciana y se alejó. María Fernanda me lanzó una última mirada victoriosa y lo siguió. Yo me quedé allí sola, escuchando el crujir de las hojas arrastradas por el viento, el silencio incómodo de los curiosos, el ardor de la humillación quemándome la piel. Entré en casa, cerré la puerta, me apoyé en ella y entonces las lágrimas finalmente cayeron. Lloré como no lo hacía desde el funeral de Álvaro. Lloré por todo lo que di, por todo lo que perdí, por el hijo que ya no reconocía. Pero esa noche, cuando el llanto se secó y el dolor se volvió otra cosa fría, precisa, decidida, me levanté de la cama, encendí la luz de la cocina y abrí el armario.
En la parte alta, detrás de unas cajas de medicinas, había una caja vieja de zapatos. La bajé. Dentro estaban los recibos de la Universidad de Ramiro, los 4 años, 180,000 pesos en pagos, hechos con mis manos cansadas, mis noches sin dormir, mis ojos gastados. También estaba la escritura del departamento que vendí, la única herencia de mi madre. Fotos mías más joven, agotada, pero siempre sonriente, siempre luchando, y aquel contrato maldito, el préstamo de 95,000 pesos firmado por él, por ella, por mí. Miré esos papeles y en ese instante mi corazón se volvió piedra. Tomé una decisión silenciosa, helada, irreversible. Si ellos querían que viviera mi vida, entonces eso haría. Pero no del modo que imaginaban. No dormí aquella noche. Me quedé en la mesa de la cocina con la caja de zapatos abierta frente a mí. Miraba cada papel, cada fotografía, cada recibo amarillento, fragmentos de una vida entera de sacrificios. Afuera el cielo comenzaba a aclarar, y dentro de mí nacía una claridad distinta. No era rabia. La rabia ya la había sentido. Era algo más profundo. Determinación. Había pasado la vida entera dándome, desapareciendo, aceptando las sobras del cariño, y el resultado, ser llamada vieja, frente a los vecinos tratada como una molestia, engañada y robada por el hijo que yo crié sola. Pero esa madrugada algo cambió. Cuando el sol salió también nació otra Elvira, una que ya no lloraría, una que ya no pediría amor, una que por fin tomaría el control de su destino. Lo primero que hice fue dejar de llamarlo. Suena simple, pero para una madre es lo más difícil del mundo, porque el instinto de preguntar ¿cómo estás, hijo?, se mete en la sangre. Pero lo contuve. Guardé el celular en la gaveta y fingí que no existía. Pasaron 3 días. Una semana. Ramiro llamó. Contesté seca. Aló, se notaba sorprendido. Mamá, ¿todo bien? Sí. ¿Necesitas algo?, tartamudeó. No, solo quería saber cómo estabas. Estoy bien. Algo más silencio. No solo eso. Entonces adiós. Colgué. Y sentí algo que no había sentido en años: control. En los días siguientes ordené mis documentos, guardé todos los papeles en una carpeta transparente y busqué una abogada. No cualquiera. Quería a alguien que entendiera de familia, de leyes de justicia verdadera. Encontré a la doctora Valeria Campos en un pequeño despacho del centro con olor a café viejo y pilas de expedientes sobre la mesa. Su mirada era aguda, despierta. Me gustó al instante. Le conté todo: el departamento vendido, la universidad pagada, el préstamo, las mentiras, el carro nuevo, la humillación pública. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas con una pluma negra. Cuando terminé, levantó la vista por encima de sus lentes. Señora Elvira, usted tiene un caso muy fuerte. Mi corazón se aceleró. Este contrato es válido. Como ya pasó el plazo, podemos presentar una demanda de cobro. Con intereses y ajuste monetario, la deuda llega a 127,000 pesos. La miré sin respirar. Y hay más, añadió. Si él se niega a pagar, podemos pedir embargo de bienes, incluido el coche. Respiré hondo. No era venganza, era justicia. Era mostrarle a mi hijo que las acciones tienen consecuencias, que una madre no es un banco, que el respeto no se negocia. Sigamos adelante, le dije. La doctora Valeria sonrió apenas. Perfecto, yo me encargo de todo. Salí de ese despacho con la espalda recta, la cabeza en alto. Por primera vez en meses no me sentía víctima. Me sentía viva. Pero no era solo el proceso legal. Había algo más. Esa tarde llamé a Lisboa a mi prima Dalia, que se había casado con un portugués hacía más de 10 años. Siempre mantuvimos contacto, pero a la distancia: llamadas de cumpleaños, mensajes en Navidad. Esa vez no era una llamada de cortesía. Elvira, qué sorpresa, dijo con ese acento que mezclaba el español con el portugués. Necesito un favor, prima. Le conté todo. La traición, la humillación, el plan. Guardó silencio un instante y luego respondió con suavidad. Tú me ayudaste cuando mi madre enfermó. ¿Recuerdas? Cosiste todo un ajuar para que yo lo vendiera y pagara las medicinas. Ahora me toca a mí.
Si quieres venir, mi casa es tuya. ¿Estás segura? No quiero darte trabajo. Trabajo, Elvira, sería negarte un techo. Ven, reempieza aquí. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Iré, pero no digas nada todavía, ¿sí? Es un secreto guardado. Desconecté la llamada. Me quedé mirando las paredes de mi casa, aquellas que habían visto mis lágrimas, mi cansancio, mis años. Ahora serían testigos de mi partida. En los días siguientes comencé a prepararme en silencio. Vendí algunos muebles, no todos, para no levantar sospechas, la vieja máquina de coser, la estantería rota, un par de sillas. Publiqué los anuncios en grupos locales de Facebook, en clasificados del barrio. El dinero fue llegando poco a poco. Doné ropa a un asilo cercano. Separé solo lo necesario, lo que realmente usaba, y lo guardé en una maleta pequeña. Cada prenda donada, cada mueble vendido, era una carga menos sobre mi espalda. Mientras tanto, la doctora Valeria avanzaba con la demanda. Un día me llamó: señora Elvira, ya ingresé la acción. Su hijo será notificado en los próximos días. Gracias, respondí con el corazón golpeando fuerte. 3 semanas después de la humillación, frente a los vecinos, fui a ver a un contador. Don Reinaldo, un hombre mayor de lentes gruesos y voz serena. Me ayudó a ordenar todo: impuestos, jubilación, papeles, transferencias. ¿Por cuánto tiempo piensa quedarse fuera del país?, preguntó. No lo sé. Quizá para siempre. Él me miró curioso, pero no dijo nada. Solo hizo su trabajo. Compré el boleto. Ciudad de México, Lisboa. Fecha 1 semana después. 1 semana. El corazón se me encogió al confirmar la compra. Era real. Me iba. Dejaría el país, dejaría todo, incluso a mi hijo. Pero él ya no era mi hijo. No el que conocí. Se había convertido en otro. Y mientras guardaba el pasaporte en la bolsa y doblaba la carpeta con los documentos del juicio, entendí que por fin la vida me estaba devolviendo algo que creí perdido para siempre: mi dignidad. Yo también necesitaba convertirme en otra persona. Durante esos días, Ramiro llamó 2 veces. En ambas fui amable pero distante. No mencioné el juicio, ni la demanda, ni la partida. Solo dije que todo iba bien, que estaba ocupada viviendo. Y él, demasiado confiado o demasiado ingenuo, creyó que todo estaba normal. 3 días antes del vuelo sonó el teléfono. Era la doctora Valeria. Señora Elvira, su hijo fue notificado hoy. Sentí el estómago dar un vuelco y ahora tiene plazo para responder. Probablemente intente contactarla, pero no se preocupe. Yo me encargo de todo desde aquí. Usted puede irse tranquila. Tranquila. No sé si era la palabra correcta, pero sí estaba decidida. La víspera del viaje hice algo más. Me senté en la mesa de la cocina con una hoja en blanco y una pluma. Escribir esa carta me tomó horas. Tuve que empezarla 3 veces porque las palabras debían ser precisas. Debían doler, pero también liberar. Cuando la terminé, la doblé con cuidado, la metí en un sobre blanco y escribí: para Ramiro. La dejé sobre la mesa. A la mañana siguiente preparé mi maleta, una sola pequeña, con lo esencial. Antes de salir, observé por última vez mi casa, las paredes gastadas, el patio con el árbol de jacaranda, la cocina donde había cocido, reído, llorado. Cerré la puerta con llave y se la dejé a doña Concepción, mi vecina. Ella lloró cuando le conté que me iba por un tiempo. Cuídeme la casa, Conce. Claro, Elvira. Pero ¿a dónde va a empezar de nuevo? Le entregué el sobre. Y si mi hijo viene a buscarme, entrégaselo. Tomé un taxi al aeropuerto. Hice el check-in, pasé por migración, y cuando el avión despegó y vi la Ciudad de México volviéndose un tapiz de luces diminutas, cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en 68 años vivía solo para mí. Y eso no era egoísmo, era supervivencia. El vuelo duró 10 horas. 10 horas sin dormir, mirando el océano oscuro desde la ventanilla, pensando en todo lo que dejaba atrás y en lo que me esperaba adelante.
Cuando aterrizamos en Lisboa, el sol apenas nacía. Bajé del avión con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. En medio del bullicio del aeropuerto, rodeada de acentos distintos de carteles que parecían escritos en mi idioma, pero sonaban ajenos, me asaltó un instante de pánico. ¿Qué he hecho? Y entonces la vi. Dalia, mi prima, estaba allí en la zona de llegadas, sosteniendo un cartel improvisado con mi nombre. Cuando nuestras miradas se cruzaron, soltó la cartulina y corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza. Olía a perfume floral y a hogar. Bienvenida, prima. Bienvenida a tu nueva vida. Lloré ahí mismo entre la multitud del aeropuerto. Los primeros días fueron de adaptación. La casa de Dalia era pequeña pero acogedora en un barrio llamado Benfica, con calles de adoquines y edificios antiguos. Ella y su esposo Fernando me recibieron con cariño. Prepararon un cuarto para mí, una cama individual, un armario, una ventana que daban a un patio con una vieja higuera. Intentaba mantenerme ocupada. Cocinaba, limpiaba, salía a caminar por las calles empedradas. Pero mi mente seguía en México, imaginando si Ramiro ya habría leído la carta, si me odiaba o si tal vez me extrañaba. 3 semanas después de llegar sonó el teléfono. Era la doctora Valeria. Señora Elvira, tengo una novedad. Mi corazón se aceleró. Dígame. Me llamó una mujer. Dijo que trabajó con María Fernanda y tiene información importante para usted. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de información? No quiso decirlo por teléfono, pero aseguró que es sobre el dinero, el supuesto negocio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pásame su número, por favor. Colgué. Respiré hondo. Llamé. Al tercer timbrazo, una voz joven respondió nerviosa. Hola, soy Elvira. La abogada me dio tu contacto. Dijiste que tenías información. Silencio. Luego, la voz volvió temblorosa. Me llamo Jessica. Trabajé con María Fernanda en la tienda de cosméticos. Hace unos 6 meses me despidieron injustamente y he pensado mucho si debía contar esto o no. ¿Contar qué? La escuché inhalar profundo. El negocio, la franquicia de açaí, nunca existió. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Cómo que nunca existió? La escuché hablar con unas amigas en la tienda. Se estaba riendo. Contaba cómo convenció a Ramiro de pedirle dinero a usted. Dijo que lo usarían para reformar el departamento y comprar el coche, y que usted había caído perfectamente en la trampa. Sentí la mano temblar tanto que casi solté el teléfono. Reformar el departamento, sí. Cambiaron el piso, mandaron a hacer la cocina nueva, remodelaron el baño y compraron el Corolla. Todo con su dinero. Jessica siguió hablando. Ella lo contaba como si fuera un chiste. Se burlaba, decía que usted era una vieja ingenua. Vieja. Otra vez esa palabra. Cerré los ojos. El cuarto giró a mi alrededor. ¿Tienes pruebas de eso, Jessica? Sí. Grabé una conversación. En esa época sospechaba que planeaba despedirme, así que comencé a grabar algunas cosas. En una de esas charlas quedó registrada esa parte. Puedo enviarle el audio. Mándamelo, por favor. 5 minutos después, mi celular vibró. Un archivo de audio. Puse los audífonos, presioné play, y ahí estaba la voz de María Fernanda. Clara, burlona. Chicas, no saben lo que conseguí. Convencí a Ramiro de pedirle un préstamo a su madre. Le dije que era para una inversión, una historia de franquicia. Cayó redondita. Risas de fondo. 95,000 pesos, continuó ella. Con eso reformé todo el departamento. Va a quedar de lujo. Y todavía sobró para el coche. La vieja fastidiosa por fin servirá de algo. Al menos dejará de venir a molestar. Más risas. Voces femeninas de aprobación. Y la voz de María Fernanda, otra vez triunfante, cruel. En ese instante el aire se volvió denso. No lloré. No grité. Solo cerré los ojos y dejé que la rabia fría, esa que no hace ruido, se acomodara en mi pecho. Porque entendí por fin que lo que habían roto ya no se podía arreglar. Y también supe con una calma aterradora
que mi historia con ellos aún no había terminado. En serio, chicas, las suegras son un fastidio. Pero esta vieja por fin va a quedarse quieta esperando un dinero que nunca volverá, decía la voz de María Fernanda entre risas y copas chocando. El audio terminó. Me quité los auriculares y me quedé sentada al borde de la cama, las manos apoyadas sobre las rodillas intentando comprender. No había franquicia, no había inversión. Todo había sido una farsa. Desde el principio me habían mentido mirándome a los ojos, sentándose en mi mesa, comiendo el pan que yo horneé, fingiendo cariño mientras planeaban robarme. Y Ramiro, él lo sabía, o también fue engañado por ella. Pero entonces recordé sus palabras: es mi dinero. Hago con él lo que quiero. Recordé cuando me llamó agiota. Cuando me gritó en plena calle: vieja, vive tu vida y deja la nuestra en paz. Sí, él sabía. Y no le importó. Volví a marcar el número de Jessica. ¿Podrías enviar ese audio a mi abogada? Te pasaré su contacto. Claro, señora Elvira. Y... lo siento de verdad. Colgué. De inmediato llamé a la doctora Valeria. Le conté todo y le envié la grabación. Ella escuchó en silencio. Luego habló con tono firme. Esto cambia todo. Ya no es solo una deuda, es fraude. Usted puede presentar una denuncia penal. No respondí sin pensar. No quería verlo preso. No quería cárcel. Solo quería recuperar lo que era mío. Y sobre todo, que entendiera el daño que había hecho. Entiendo, dijo la doctora. Entonces usaremos el audio como prueba en la demanda civil. Su caso será irrefutable. Colgué. Miré la pared blanca del cuarto y por primera vez no sentí quebrarme. Porque ya estaba rota desde hacía mucho. Pero lo que esa verdad me dio fue algo diferente: claridad. Yo no había perdido a mi hijo por amor o por descuido. Lo había perdido porque él eligió perderme. Eligió usarme, desecharme. Y esa elección fue suya. Esa noche me senté en el patio de la casa de Dalia bajo la vieja higuera mirando el cielo. Las estrellas en Portugal parecían otras. O tal vez eran las mismas, pero mis ojos ya no. Lloré, pero no con dolor, sino con alivio. Porque entendí al fin que no se trataba del dinero. Nunca lo fue. Era sobre dignidad, sobre valor, sobre aprender que amar no significa dejar que te pisoteen. Aquella noche dormí. Dormí de verdad por primera vez desde que dejé México. Y cuando desperté al amanecer con el aroma del café flotando desde la cocina y el sol dorando la habitación, supe que iba a estar bien. No por el juicio, no por la justicia que vendría, sino porque por fin había tomado la decisión más importante de mi vida: elegirme a mí misma. Pero antes de contarte cómo terminó todo, necesito volver un poco atrás. Aquel día, el día en que dejé la carta. Mientras yo reconstruía mi vida en Lisboa, allá en México, una bomba explotaba en la de Ramiro. Fue doña Concepción quien me lo contó. Me llamó, Magnete. Llamó 3 días después de mi llegada a Portugal. Elvira, tu hijo, vino a buscarte. Estaba desesperado. Preguntó dónde estabas, cuándo volverías. ¿Y qué hiciste? Le di la carta como me pediste. Mi corazón se apretó. ¿Y qué pasó? La leyó ahí mismo en la acera. Se puso blanco como una sábana. Las manos le temblaban. Intentó llamarte por el interfono, pero le dije que te habías ido sin fecha de regreso. Luego se fue tambaleando como si lo hubieran golpeado. Colgué con el pecho pesado imaginando la escena: Ramiro, con el sobre en las manos leyendo cada palabra. Entendiendo tal vez por primera vez lo que había hecho. Déjame contarte lo que decía esa carta. Cada frase fue medida. Cada punto, una herida cerrándose. Ramiro, si estás leyendo esto es porque por fin te tomaste la molestia de buscarme. No sé si lo haces por preocupación o por interés. Da igual, ya no estoy ahí. Pasé 3 días pensando qué decirte. Pensé en gritar, en insultarte, en recordarte cada centavo cada noche, sin dormir cada lágrima que derramé por ti.
Pero eso sería demasiado fácil, y estoy cansada de ponerte las cosas fáciles, así que te contaré una historia. La historia de una mujer que quedó viuda a los 32, con un hijo de 6 años sin dinero, sin futuro. Una mujer que tomó una vieja máquina de coser y convirtió el dolor en sustento. Que trabajó hasta sangrar los dedos, que saltó comidas para que su hijo comiera, que vendió su única herencia, un pequeño departamento, para pagarle la universidad. 180,000 pesos. Eso costó tu título, Ramiro. No fue tu esfuerzo, fue mi sacrificio. Te crié sola. Te enseñé valores, te mostré lo que era dignidad. Y tú lo tiraste todo por la borda. No voy a culpar a María Fernanda. Sería fácil hacerlo, pero tú ya no eres un niño. Fuiste tú quien eligió tratarme como basura. Fuiste tú quien mintió, quien robó, quien me llamó agiota. Y lo peor no fue el dinero, fue la humillación. Fue escuchar de tu boca vieja frente a todos. Fue no poder ver a mi nieta. Fue convertirme en un estorbo en tu vida. ¿Sabes qué hice entonces? Obedecí. Me dijiste que viviera mi vida y dejara la tuya en paz. Eso hago. Me fui. Cruzando el océano con 68 años, empiezo de nuevo. Prefiero comenzar sola que seguir siendo humillada a tu lado. Esa fue mi carta. Y aunque él nunca me llamó después, supe que la había entendido. Porque a veces el verdadero castigo no es el grito, sino el silencio que deja una madre cuando decide dejar de perdonar. Y sobre el dinero escribí: vas a ser notificado judicialmente. He iniciado una demanda de cobro. El monto con intereses y corrección asciende a 127,000 pesos. Tú firmaste el contrato y tendrás que cumplirlo. Si no lo haces, tus bienes serán embargados, incluyendo el coche que compraste con mi sacrificio. No me busques, no me llames. Cambié de número, eliminé mis redes sociales, corté cada hilo que me unía a ti. Dijiste que yo era vieja, y tal vez tengas razón. Soy vieja, sí, pero soy vieja y libre. Libre de ti, de tu ingratitud, de tu veneno. Aprende algo, hijo mío, porque aunque me duela, todavía lo eres. Quien cría cerdos no puede quejarse del olor del corral. Tú hiciste tus elecciones, ahora vive con ellas. Yo ya hice la mía y me elegí a mí. Adiós. Elvira, postdata. Quédate con el dinero de la universidad. Considéralo un regalo de una madre tonta que creyó que el amor compraba respeto. Pero los 95,000 pesos esos los quiero de vuelta, con intereses. Según doña Concepción, después de leer la carta, Ramiro se quedó de pie en la acera inmóvil durante varios minutos mirando el papel sin decir una palabra. Luego corrió hacia el coche, se subió y arrancó a toda velocidad. Intentó llamarme. Mi número ya no existía. Buscó mi perfil en Facebook. Había desaparecido. Llamó a los vecinos, a conocidos, pero nadie sabía dónde estaba. Porque nadie lo sabía excepto Dalia. 2 días después llegó la notificación judicial. La doctora Valeria me envió un mensaje. Ya fue notificado oficialmente. Tiene 15 días para responder. Ramiro trató de contactarse a través de ella pidiendo mi teléfono. Ella se negó, dijo que toda comunicación debía pasar por el despacho. Entonces envió un mensaje que Valeria me reenvió. Mamá, por favor, dame una oportunidad para explicarme. Sé que fallé, pero podemos hablar. No me hagas esto, no me demandes, podemos arreglarlo de otro modo. Lo leí y no respondí, porque ya no había nada que arreglar, solo quedaba un contrato firmado y sus consecuencias. 2 semanas más tarde insistió de nuevo. Mamá, voy a vender el coche. Te pagaré en partes, pero por favor, vuelve. Melissa te pregunta todos los días. Te extraña. Ese nombre me dolió como un cuchillo. Melissa, mi nieta. La única inocente en todo esto. Lloré. Lloré porque no era justo. Pero no podía volver. No podía seguir entregándome hasta desaparecer. Respondí a través de mi abogada: el proceso sigue su curso. Si desea saldar la deuda, hágalo.
pero eso no cambia nada entre nosotros. Lo que se rompió no tiene reparación. A partir de ahí, todo empezó a desmoronarse para él. Vender el coche no bastó. El auto usado valía menos que la deuda. Cuando María Fernanda se enteró de la demanda de la carta y del audio que Jessica había grabado, el infierno se desató. Los vecinos escucharon los gritos. «Eres un inútil, un cobarde», decía ella. «Dejaste que esa vieja arruinara nuestras vidas. Fuiste tú la que inventó la mentira», respondía él. «Tú me empujaste a hacerlo». Las peleas se volvieron rutina. El matrimonio se resquebrajó. Y en medio de todo, Melissa, mi nietecita de 7 años, confundida, llorando a escondidas, preguntando por una abuela que ya no estaba. Doña Concepción me contó que la vio una tarde parada en el portón, los ojitos llenos de lágrimas, preguntando cuándo volvería su abuela. Y yo también lloré, porque no era justo que ella pagara por los pecados de sus padres. Pero no podía regresar. No podía deshacer lo que había logrado. Si volvía, todo volvería a ser igual. Yo sería la mujer molesta, el banco sin intereses, la madre que siempre perdona. Y esa mujer ya no existía. 3 meses después de haber dejado México, llegó el mensaje que cerró el ciclo. Ramiro había vendido el coche, había pedido un préstamo y había pagado todo. 127,000 pesos depositados en mi cuenta. Miré el extracto bancario, el número brillante en la pantalla, y no sentí victoria. Sentí alivio de haber puesto un límite, de haber mostrado que las acciones tienen consecuencias. Pero también sentí tristeza, porque ese dinero no me devolvía nada. Solo me recordaba que en el fondo no lo había perdido por accidente. Había descubierto quién era realmente mi hijo. Los meses siguientes fueron de silencio. Un silencio espeso, lleno de cosas no dichas. Yo seguía en Lisboa adaptándome, construyendo una rutina, pero las noticias me alcanzaban igual, por los vecinos, por doña Concepción, por la misma Valeria que me mantenía al tanto. La vida de Ramiro se estaba desmoronando. Y no voy a mentir, una parte de mí sintió una satisfacción amarga, pero la otra dolía. Una tarde de octubre sonó el teléfono. Era doña Concepción. «Elvira, tengo que contarte algo». Mi corazón se apretó. «¿Qué pasó? Vi a Ramiro ayer. Bajaba del autobús. Vendió el coche, ¿verdad? Pero lo peor no es eso. Se ve acabado. Más viejo, delgado, con barba descuidada, con la mirada perdida». Cerré los ojos. Y además escuché que pidió un préstamo grande al banco para pagarte. Está pagando cuotas altas, unos 3,200 pesos al mes durante 4 años. Le está costando caro, muy caro. Y María Fernanda, pregunté, aunque sabía que no debía hacerlo. Una fiera, suspiró ella. Le grita todo el tiempo. Los vecinos oyen los pleitos. Una vez le dijo que se arrepentía de haberse casado con él, que era un fracasado, que por su culpa lo habían perdido todo. Perdido todo. Pensé en esas palabras. No habían perdido todo. Seguían con trabajo, con techo, con salud. Lo que perdieron fue lo que nunca les perteneció: mi dinero. Y la niña, pregunté casi en un susurro. «Ah, Elvira». La pobre Melissa anda callada, triste. La vi en la placita jugando sola. Las otras niñas la llamaban, pero ella no quería. Mi voz no salió, solo las lágrimas, porque entendí con un peso inmenso que la herencia más cruel que le había dejado a esa niña no era el dinero, era el silencio entre su padre y yo. Melissa se quedó en el columpio, inmóvil, mirando hacia la nada. Mi corazón se partió al verla así. Ella no tenía culpa de nada. Era solo una niña, una criatura que perdió a su abuela por culpa de la ambición y la crueldad de sus padres. Pero yo ya no podía hacer nada, no podía hacer nada. No podía volver atrás para salvarlos a todos, porque si regresaba, ¿quién me salvaría a mí? 2 semanas después, sonó el teléfono otra vez. Era doña Concepción, y su voz traía malas noticias. «Elvira». Ramiro y María Fernanda se separaron. Guardé silencio. «Fue feo, muy feo», continuó. «Ella se llevó a Melissa y se fue a vivir con su madre. Lo dejó en el departamento, pero dice que le pedirá una pensión alta. Ramiro está solo ahora.
solo y destrozado. Las mismas palabras que describían lo que yo sentí cuando él me humilló frente a todos. Solo que en mi caso fue una elección. En el suyo, una consecuencia. Pregunta por mí, pregunté antes de pensarlo. Pregunta sí, cada vez que me ve. ¿Doña Concepción ha sabido algo de mi madre? Yo le digo que no, que me pediste no decir nada. Entonces baja la cabeza y se va. Colgué con un nudo en la garganta. Esa noche, acostada en la cama mirando el techo blanco, me hice una pregunta que dolía como fuego. Hice lo correcto, y la respuesta, aunque doliera, fue sí, porque si me hubiera quedado, si hubiera perdonado sin consecuencias, todo seguiría igual. Ramiro seguiría usándome, María Fernanda seguiría despreciándome, y yo seguiría muriendo poco a poco, tragando humillación fingiendo que todo estaba bien. No salvé a mi hijo, pero me salvé a mí misma. Un mes después de la separación, recibí un mensaje de la doctora Valeria. Señora Elvira Ramiro ha escrito una carta. Me pidió que se la leyera. ¿Desea escucharla o prefiere que la deseche? Respiré profundo. Léela. Ella comenzó con voz pausada. Mamá, no sé si vas a leer esto, no sé si te importa, pero necesito escribirlo aunque sea para hablarle al vacío. Lo arruiné todo, y ahora lo sé aunque sea demasiado tarde. Cuando María Fernanda me pidió que te pidiera ese dinero, juró que era solo un préstamo que lo devolveríamos rápido, que ni siquiera lo notarías. Y yo quise creerle, porque era más fácil, más cómodo, más sencillo tomar el dinero de mi madre que esforzarme a ahorrar o esperar. Pero cuando compramos el coche, cuando reformamos el departamento y empezaste a cobrarme, me asusté. Y en lugar de actuar como un hombre, huí, te hablé mal, te humillé. Y esa culpa me va a acompañar toda la vida. María Fernanda se fue, se llevó a Melissa. Me llamó fracasado, dice que arruiné todo. Y tiene razón, pero no en la forma que piensa. No arruiné el matrimonio, ni el dinero, ni el coche. Arruiné algo mucho más grande: la relación con mi madre. La mujer que me crió sola, que vendió su casa para pagar mi universidad, que nunca dejó de luchar para verme bien. Y yo le pagué con desprecio. No merezco tu perdón, lo sé, pero tenía que decirlo. Lo siento por todo, por cada palabra cruel, por cada falta de respeto, por haberte llamado vieja, por haberte expulsado de mi vida. Tú no eras el problema, mamá. El problema era yo. Melissa pregunta por ti todos los días. Llora. No entiende por qué su abuela desapareció. Y no sé qué decirle porque la verdad es demasiado vergonzosa para contarla. No te pido que vuelvas. Sé que no tengo derecho. Solo pido, no sé, que seas feliz. Que vivas tu vida como me dijiste, porque al menos una de las dos merece ser feliz. Y esa persona eres tú. Ramiro. Cuando la doctora terminó, guardó silencio esperando mi reacción. Yo me limpié las lágrimas que corrían sin permiso. Gracias por leerla, Valeria, le dije. Pero no voy a responder. ¿Estás segura? Sí. Porque esa carta, aunque llena de remordimiento, no cambia nada. No devuelve los años perdidos. No borra el vieja vive tu vida. No cura la herida. Ya es tarde. O quizás no se trata de ser tarde, sino de entender que perdonar no significa volver. Puedo perdonarlo en silencio desde lo más hondo del alma, pero no volver a su vida. No volver a sacrificarme. 2 semanas después me llamó doña Concepción por última vez. Elvira Ramiro se mudó. Se mudó, sí. Dejó el departamento. Dicen que se fue a un lugar más barato. Ya no puede pagar el préstamo, el condominio ni la pensión de Melissa. Está quebrado, Elvira. Quebrado de verdad. Guardé silencio. Y hay más, añadió. Ayer lo vi en la panadería. Compró pan y mortadela. Solo eso. Pan y mortadela. Me reí sin querer. Recordé cuando él era niño y yo hacía lo mismo. Cuando el dinero apenas alcanzaba y ese era nuestro desayuno. Solo que ahora era él quien volvía a esa vida. El hijo que creció comiendo pan con mortadela porque su madre
Vendió su casa para pagarle la universidad. Ahora comía pan con mortadela por sus propias decisiones. Y yo estaba en Lisboa comiendo bacalao, bebiendo vino verde, viendo caer el sol sobre el río Tajo. No era venganza, era consecuencia. Y quizás, solo quizás, también era justicia. Parte final. La nueva vida. Habían pasado 6 meses desde el día en que pisé suelo portugués por primera vez. 6 meses desde que dejé atrás una vida entera. ¿Y sabes qué descubrí? Que empezar de nuevo no tiene edad, tiene valor. Lisboa me abrazó de un modo inesperado. Al principio todo era extraño, el acento, las calles empedradas, el frío que se colaba en los huesos. Pero poco a poco, aquella ciudad antigua y luminosa se convirtió en mi hogar. Dalia me presentó a un grupo de inmigrantes latinoamericanos. Nos reuníamos los jueves en un pequeño café del Bairro Alto. Éramos almas parecidas que habíamos dejado nuestras tierras por distintos motivos, pero cargando las mismas nostalgias. Tomábamos café, comíamos pastel de nata y reíamos mucho. Y fue en una de esas tardes entre risas y luces doradas, filtrándose por la ventana, que entendí la lección final de mi historia. No se trata de olvidar el pasado, sino de aprender a no volver a vivirlo. Y por primera vez después de toda una vida sentí paz. Había olvidado lo que era reír sin sentir culpa. 3 meses después de llegar a Lisboa conseguí trabajo. Nada grande, apenas medio turno en un pequeño taller de costura artesanal en El Chiado. La dueña, doña Fátima, una portuguesa de 75 años de manos firmes y mirada dulce, me contrató en cuanto vio uno de mis bordados. «Você tem mão de fada», me dijo sonriendo, tocando el hilo con los dedos. «¿Hace cuánto coses?» Toda la vida respondí. Y era verdad. El sueldo era modesto, 800 euros al mes, pero era mío. No lo ganaba para pagar deudas ajenas ni para sostener a un hijo ingrato. Trabajaba para mí. Con el primer salario me compré algunas cosas simples pero significativas, un abrigo rojo de lana, unas botas cortas y un pañuelo de seda. Pequeños caprichos que me recordaban que seguía viva. Empecé a ir a un grupo de caminata para personas mayores. Cada martes y sábado subíamos hasta el Castelo de São Jorge. Desde allí Lisboa parecía un tapiz dorado por el sol. Respirábamos aire limpio, reíamos, compartíamos historias. Hice amistades doña Teresa, doña Gloria y don Armando. Ellos no me conocían como la madre de Ramiro. Me conocían simplemente como Elvira. Y eso para mí era liberación. En una de esas caminatas, don Armando, viudo de 72 años, me dijo: «Elvira tiene una sonrisa bonita. Debería sonreír más seguido». Me sonrojé. Hacía décadas que nadie se fijaba en mi sonrisa. Aquel día me invitó a tomar café y acepté. No era romance, era compañía. Y una compañía leve, sin peso, sin juicios. Por primera vez en muchos años estaba en paz. Pero la vida siempre da vueltas. Un martes de noviembre recibí una llamada de la doctora Valeria. «Señora Elvira, recibí una notificación. Su hijo presentó una solicitud a través de su abogado». El corazón me golpeó el pecho. ¿Una solicitud? ¿De qué tipo pide tener contacto con usted? O al menos una última conversación. En persona, presencial, él quiere venir hasta Portugal, no. Está pidiendo que usted vuelva aunque sea solo por un día. Dice que es importante. ¿Qué tiene que ver con Melissa? Ese nombre me atravesó como una cuchilla. ¿Qué pasó con ella? No quiso decirlo, pero insistió en que es urgente. Me quedé muda sosteniendo el teléfono con las manos frías. «Señora Elvira, usted no está obligada a nada», añadió Valeria. «Pero...». Él parece desesperado. Colgué. El resto del día caminé por la casa como un fantasma. Dalia me observaba desde la cocina. «¿Qué pasa, prima?», preguntó. Le conté. Escuchó sin interrumpir y luego dijo en voz baja: «No le debes nada». Pero si de verdad es por la niña, esa noche no dormí. Miré el techo hasta el amanecer repasando cada herida, cada promesa. Había jurado que nunca volvería.
Pero Melissa no tenía culpa. Era inocente. Al día siguiente llamé a Valeria. Dígale que acepto. Pero será en un lugar público y usted estará presente. Así será, respondió. Compré el pasaje. Solo ida y vuelta. 3 días en São Paulo. Nada más. Cuando el avión aterrizó en Guarulhos, un nudo me apretó el pecho. El aire cálido, el ruido, los olores. Todo me trajo recuerdos que dolían y consolaban al mismo tiempo. No estaba regresando a quedarme. Venía a cerrar un ciclo. El encuentro se pactó en un café de la Avenida Paulista a media tarde. Lugar público seguro. Llegué primero, Valeria ya me esperaba. Lista, preguntó, no. Pero aquí estoy. Ramiro llegó 15 minutos después. Y cuando lo vi, casi no lo reconocí. Estaba delgado, con la barba descuidada, las ojeras hundidas, la ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Me vio. Se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, dijo con la voz rota. Respiré profundo. No me levanté. No lo abracé. Me quedé sentada firme. Se acercó despacio como quien teme asustar a un animal herido. Se sentó frente a mí. Hubo un silencio largo, pesado. Gracias por venir, murmuró. Finalmente, yo no respondí. No sé ni por dónde empezar. Sé que no merezco nada. Sé que te lastimé. Pero Melissa no está bien. Mi corazón se encogió. ¿Qué pasa con ella? La psicóloga dice que tiene depresión infantil. No come, no juega, casi no habla. Todas las noches pregunta papá, ¿dónde está mi abuela? Y yo no sé qué responderle. Las lágrimas rodaron por su rostro. Hizo un dibujo en la escuela. Era una casa. Dentro estábamos los 3, tú, ella y yo. Te dibujó con el cabello blanco sonriendo. Y debajo escribió, quiero que mi abuela vuelva. Sentí la garganta cerrarse. La psicóloga dice que necesitas cierre, que cree que te fuiste porque hiciste algo malo, que piensas que ya no la quieres. Y esta vez las lágrimas también fueron mías. No vine para pedirte que regreses a mi vida, dijo Ramiro. Lo sé, no tengo ese derecho. Solo te pido que la veas una vez. Explícale que no fue su culpa. Dile que aún la amas, porque está sufriendo y no lo merece. Lo miré, y por primera vez vi a un hombre verdaderamente arrepentido. ¿Dónde está?, pregunté. Con María Fernanda en casa de su madre, digo, de su exsuegra. Llámala. Dile que quiero ver a mi nieta. Perdón, stay. Al día siguiente nos encontramos en un parque. María Fernanda la trajo, pero se quedó a lo lejos apoyada en el coche. Ramiro estaba a mi lado. Cuando Melissa me vio, se quedó quieta unos segundos. Y luego corrió con esas piernitas flacas, los ojos grandes, el cabello volando. Abuela. Me arrodillé y ella se lanzó a mis brazos. La abracé tan fuerte que temí romperla. Olí su cabello, sentí su cuerpo tibio contra el mío. Y lloré. Volviste, abuela, volviste, sí, mi amor. Volví. Nos quedamos abrazadas un tiempo imposible de medir. Cuando al fin me separé, la miré a los ojos. Melissa, la abuela, tiene que explicarte algo. A veces los adultos se pelean y cuando eso pasa necesitamos espacio. Pero nunca fue culpa tuya. ¿Entiendes? Ya no me quieres. Te amo más que a nada en este mundo. Eres mi nieta y eso nunca cambiará. Nos quedamos jugando y riendo 3 horas. Cuando llegó el momento de irme, ella me tomó la mano. Vas a desaparecer otra vez, abuela. Respiré hondo. La abuela vive lejos, pero hablaremos por video cada semana, ¿de acuerdo? Y algún día vendrás a visitarme. Hay aviones enormes que cruzan el mar. Allá hay castillos, hay mar. Cosas hermosas. Sus ojos se iluminaron. De verdad, de verdad. Sonrió. Y cuando me alejé la vi saludando con Ramiro a su lado. Su mano sobre el hombro de su hija. Y supe que había hecho lo correcto. Regresé a Lisboa al día siguiente. No miré atrás cuando el avión despegó.
Ramiro y yo intercambiamos algunos mensajes, después fotos de Melissa, respuestas breves cordiales. No era perdón completo, no era reconciliación, era un cierre. 6 meses más tarde, doné la mitad del dinero recuperado, 63.500 reales, a una organización que ayuda a ancianos vulnerables en Brasil. La otra mitad la guardé para mí, para mi futuro. Por primera vez, pensaba en mí. Hoy, a mis 69 años, despierto temprano, tomo café con Dalia. Voy al taller Coso Bordo, charlo con las clientas. Hago videollamadas con Melissa cada semana. Camino por las calles de adoquines, tomo vino con amigos, río vivo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Soy feliz. No una felicidad perfecta, a veces aún duele. A veces extraño al hijo que crié, no al hombre en que se convirtió. Todavía lloro algunas noches, pero al amanecer abro la ventana, dejo que el sol acaricie las fachadas de azulejos y agradezco. Aprendí la lección más importante de mi vida. El respeto no se mendiga, se conquista o se abandona. No me fui porque era débil, me fui porque era fuerte, fuerte para elegirme, fuerte para no aceptar migajas, fuerte para empezar de nuevo a los 68 años en tierra extraña. Y si me estás escuchando ahora, si te sientes usada, humillada, vacía, recuerda esto. No necesitas anularte para ser amada. El amor verdadero no hiere, no humilla, no destruye. Y nunca, nunca es tarde para empezar otra vez, porque el respeto no tiene edad. Y la dignidad tampoco fecha de caducidad. Hoy vivo mi vida como mi hijo me dijo, pero esta vez rodeada de quienes me valoran. Y si esta historia toca tu corazón, recuerda, no somos víctimas. Somos mujeres que eligieron su libertad. Un abrazo desde Lisboa. Y nunca olvides, eres mucho más fuerte de lo que imaginas.